Bueno, gracias por la organización, por invitarme. Estuve con vosotros en el Congreso de Alicante, que no recuerdo si fue hace 4 años, 3 años, por ahí ya pasó el tiempo. Y en aquella ocasión hablé un poquito, bueno, pues de todos los insights, todos los aprendizajes que hubo mediante la neurociencia para entender mucho mejor cómo se comportan digamos, nuestras audiencias, cómo captan la información, cómo reaccionan emocionalmente y medir ese impacto emocional. Y esto fue un poco el motivo de aquella charla. El motivo del de hoy es para hablar de un concepto que puede sonar a muy nuevo, no para nosotros. Nosotros somos una empresa de neurociencia por una banda y por la otra de inteligencia artificial. Esto no hemos inventado este palabra nosotros, neuro-AI, que pone aquí, neurointeligencia artificial, es un concepto que existe y ya lleva ya un tiempo en el mercado y cada vez está cogiendo más fuerza. Sobre todo en los tiempos que corren, que creo que todos sabemos qué es lo que está pasando hoy en día con la inteligencia artificial. De hecho, estamos en un punto de inflexión muy importante. Tan importante que en noviembre del año pasado, cuando OpenAI abrió ChatGPT, que ya lo conocéis, seguro, bueno, pues se produjo algo así como el botón o el disparo de salida de la gran carrera, ¿no? Y se está produciendo ahora un cambio de era digital totalmente. Las grandes Big Tech, como las conocíamos hasta ahora, se van a transformar. Ya nada va a ser lo mismo. Nuestra sociedad va a cambiar absolutamente y no va a cambiar en los próximos años, va a cambiar en los próximos meses. Ya está ocurriendo. Va a cambiar en los próximos meses la manera en que vamos a trabajar, mucho más de lo que nosotros pensamos, la manera en la que nos vamos a comunicar, la manera en la que vamos a interactuar socialmente e incluso vamos a cambiar seguramente nosotros como sociedad. Esto es ya una realidad. Es algo que no lo va a parar nadie. Se va a tener que regularizar, va a tener que haber muchas normativas detrás de todo esto, va a haber que haber unas regulaciones en todo lo que se va a hacer y se va a aplicar con la inteligencia artificial, pero esto es una realidad. Bueno, es aquí, ¿verdad? Sí. El título es este, si impactas, mídelo. Tenemos que saber qué es lo que está pasando, eso es lo fundamental. A eso nos dedicamos nosotros, básicamente, ¿no? A entender al ser humano en general y al consumidor en particular. Me gusta poner este gráfico porque es súper interesante, ¿no? Este no es un gráfico de una línea de tiempo de meses o semanas, ¿no? Como en los balances y todo esto. No, es un gráfico de siglos. Es un gráfico de siglos porque está ocurriendo algo impresionante y que es que la tecnología hoy en día nos está dando cada vez más capacidad para entender mucho mejor el cerebro humano. Sabemos más del cerebro humano en estos últimos 100 años, 150 años, que en todo el resto de la historia de la humanidad. Mucho más. ¿Lo sabemos todo? No. ¿Sabemos mucho? Tampoco. Nos falta mucho por saber. Pero desde luego que día a día, pasando el tiempo, cada vez sabemos y entendemos mucho más de nuestros procesos cognitivos, de nuestros procesos emocionales. Mirad, os voy a poner este ejemplo. Nosotros somos una empresa que investiga con los consumidores. Esto no es publicidad exterior, llegaremos a eso, pero quiero dividir mi charla un poco en lo que es, primero, neurociencia, que a lo mejor os suena, a lo mejor no suena nada, a lo mejor os suena el neuromarketing, neurociencia, el cerebro del consumidor, y por otro, lo que es la parte de la tecnología, la inteligencia artificial. Entonces, os voy a poner esta anécdota que es muy interesante. Estábamos haciendo un test organoléptico para una conocida marca de café y, bueno, como todas las marcas, necesitan innovar, ¿no? Y en este caso estaban pensando ya no tanto en los beneficios emocionales, sino beneficios funcionales y cómo lo podían transformar en una propuesta de valor para el mercado interesante y diferenciadora, ¿no? Y era el concepto del café con Think. El Think en aquel momento, estamos hablando ya de hace unos años, no era tan conocido y a lo mejor pues, podía sonar raro a oídos del consumidor. Por lo tanto, hicimos un test para saber qué pasaba. Utilizamos métodos neurocientíficos para poder entender mucho mejor qué impacto generaba en las personas el concepto de Think dentro del café. Bueno, se nos ocurrió hacer un test paralelo en todo esto. Un test que ya no era un doble ciego, que es como lo solemos hacer, sino que al consumidor le enseñábamos 2 tazas de café, en uno ponía, como veis ahí en esa imagen, con Think, en el otro no ponía nada, y probaban los dos. En diferente orden, era muy randomizado esto, para que el orden no fuera un sesgo. Entonces había unos que probaban primero el A y otros probaban primero el B. Bueno, pues las personas probaban los 2 cafés y al final, cuando terminaban la cata, les preguntábamos, ¿qué te ha parecido el café con Think?
Esta muestra fue de 90 personas, si mal no recuerdo. Las 90 personas, o sea, el 100% de la muestra del universo, comentó cosas como, no son un verbatim exacto, pero cosas como es un poco más fuerte, es más amargo, no sabe tan bien, todo este tipo de opiniones, ¿no? Que no era tan satisfactorio. Bueno, lo que ellos no sabían es que el café que estaba en la taza A y el café que estaba en la taza B era el mismo. El mismo. Y ninguno de los dos llevaba zinc. Salía de la misma cafetera, la misma temperatura de agua, el mismo tipo de cápsula. No había diferencias. Y el 100% de la muestra manifestó que el café, supuestamente con zinc, sabía peor. ¿Cómo somos, eh? Es más, cuando le decíamos, mira, como que te hemos engañado, realmente es el mismo café, negaban la mayor. Negaban la mayor. No es posible, no me supo igual. ¿Realmente no le supo igual? No le supo igual. Porque es nuestro cerebro quien decide lo que nos gusta y lo que no nos gusta. No le supo igual. Sabía peor para ellos. Así somos. No somos lógicos, somos biológicos. Mirad, un estudio de hace unos años se llegó a evaluar el impacto de ítems de comunicación que recibía una persona al día y la media está en 2.700. Entre ellos la publicidad exterior. O sea que fijaros qué selva para competir hay delante de nosotros. Es impresionante, 2.700 impactos de comunicación. ¿Se acuerdan de esto las personas que reciben esa información? ¿Se acuerdan? ¿Qué creéis? ¿Alguien vio la televisión ayer? A decir que sí. Sí, no. O hace unos días. Ayer estabais de viaje la mayor parte de vosotros. ¿Os acordáis de algún anuncio que seguramente habréis visto? Y sin embargo la publicidad funciona, y funciona muy bien. ¿Cómo es posible esto? Fijaros, vamos a hacer un juego, un poco para calentar un poco el momento, ¿no? Todavía estamos empezando la mañana, espero que todavía no estéis muy cansados. Fijaros, aquí veis unas cartas, unos naipes. Vale, yo os voy a pedir una cosa. Recordar uno solo. ¿Lo tenéis? ¿Listo? Pues yo voy a hacer que ese que habéis recordado desaparezca. ¿Verdad? Sí, ha desaparecido. A ver, os doy 50 segundos para pensar qué ha pasado. Hubo una parte de vuestro cerebro ahora que ha dicho, wow, ¿qué ha pasado aquí? Ha desaparecido. Y ahora hay otra parte de vuestro cerebro que dice, para. A ver, aquí nos está engañando. ¿Ah? Ha cambiado todas las cartas. Tenemos dos tipos de, vamos a decir, de niveles cognitivos. Dos tipos de cerebros, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es lo que se suele llamar, Daniel Kahneman le llamaba sistema 1, sistema 2. Daniel Kahneman premio Nobel de Economía hace 3 años, creo, y lo bautizó muy bien como sistema 1 y sistema 2. El sistema 1 es nuestro sistema más intuitivo, más inconsciente, más emocional. Nos hace funcionar todos los días sin tener que pensar, vamos en piloto automático, ¿no? Es súper eficiente y es el que rige nuestras vidas, punto. Siempre pensamos que somos animales racionales y que es la razón lo que dirige todo. Pues va a ser que no. Va a ser que no. Es el sistema 1. El sistema 2 entra en juego solo cuando hay necesidad de hacerlo. El sistema 2 es más reflexivo, más racional, más cognitivo, más lento. Más lento. Por eso habéis tardado un poquito en daros cuenta de que aquí no había truco. ¿Vale? Bueno, la mayor parte de las decisiones que tomamos en nuestras vidas, seáis consumidores, seáis audiencia, o seáis, bueno, estar con amigos o con la familia, la mayor parte se hacen de modo inconsciente y además tienen una base emocional. Este es un principio que ya se conoce en neurociencia. La mayor parte son inconscientes y emocionales. Bueno, vamos a hacer un pequeño juego un poco para visualizar todo esto. Me gustaría que levantarais así las manos un momentito. Vamos a levantar así las manos, venga, va.
que todavía no estáis cansados, ¿vale? Vais a seguir un poco mis instrucciones, ¿de acuerdo? ¿Vamos a hacer esto? Esto es para saber si me seguíais. No, no lo hagáis. Vale, bien, lo tenemos. Bien, juntar así las manos, fuerte. Con un poco más de fuerza si podéis, sin haceros daño, ¿vale? Sin que se oiga crack. ¿Hacéis así? Vale, pues ahora vamos a levantar nuestro dedo índice. ¿Habéis levantado el dedo pulgar? Sistema 1, sistema 2. ¿Habéis utilizado vuestro sistema 1 para hacerme caso? ¿Os dais cuenta? Bueno, así es como somos, así es como somos. Y así tenemos que entender que son así nuestras audiencias, nuestros clientes, nuestros compradores. Trabajemos las emociones, trabajemos el impacto. Ese es el propósito. Tu marca no empieza a construirse desde las razones, sino desde las emociones. Y si quieres que te recuerden, primero emociona, impacta. Nosotros estamos en varios proyectos de investigación, no solamente, ahora ya hemos salido un poco también de la parte de neuromarketing, que seguimos en ella, creo que tenemos la fortuna de ser, bueno, pues bien reconocidos, para entrar en el mundo de otros territorios como por ejemplo la educación. Y estamos midiendo los procesos cognitivos, las curvas de aprendizaje, sabemos que se basan en las emociones. Este es un poco nuestro pasado, por decirlo de alguna manera. Teníamos un montón de laboratorios, teníamos un montón de tecnologías que nos permitían medir a las personas, saber qué impacto emocional provocaban. Lo seguimos haciendo. Electroencefalografía, eye trackers, galvanómetros, pupilometría, electromiografía, un montón de cosas. Esas líneas amarillas son el movimiento sacádico del ojo cuando está mirando. Todo el mundo mira así, ¿eh? No nos pasa nada. Muchas. Bueno, voy a pararlo aquí, pero es un poco para que veáis que esto es lo que estábamos haciendo, ¿no? Y por supuesto también en cosas de publicidad exterior también hemos medido. Hemos trabajado ahí también, ahí se ven las curvas de emociones y la línea amarilla es lo que está viendo la persona, dónde está mirando y qué impacto le está generando, ¿no? Bueno, sin más, varios ejemplos de esto. Esto es un poco lo que estábamos haciendo, pero viene lo nuevo, llevamos ya unos años en lo nuevo, no es algo que sea de repente que diga, oh, pues mira, ahora como está de moda la inteligencia artificial, vamos con ello. No, ya llevamos unos años utilizando nuestros datasets para entrenar redes neuronales y generar, bueno, un impacto. Lo que está pasando ahora mismo es que, fijaros, este es por miles los despidos que está habiendo en las grandes Big Tech. Es que os hablaba antes de las grandes tecnológicas. Los modelos están cambiando. Están despidiendo masivamente las grandes tecnológicas porque estamos en un cambio de era, estamos en un punto de inflexión. Y estamos entrando en lo nuevo. Esto que veis aquí es un gráfico de las empresas de inteligencia artificial generativa, que ya os sonará la palabra generativa, ¿vale? Que es lo último de lo último. Son las inteligencias artificiales que ya crean, ya se han traspasado, ya se han adelantado los modelos de Deep Learning y Machine Learning. Estamos hablando de Generative, ¿no? Que dicen ellos, ¿no? Pues fijaros, de repente nos hemos encontrado que en el 21 estaba Lambda, que era de Google, que decía que despidieron a ese directivo porque decía que la inteligencia artificial tenía emociones. Si conocéis la historia, ¿no? Y fijaros lo que pasó en el año 2022. Estamos ya en el 23, el primer trimestre acabado. Y si os pongo al día, actualizo esto, nos podéis imaginar la de nuevas empresas que salieron en los primeros 15 días de marzo. Impresionante. Estamos cambiando tecnológicamente muchas cosas. Son nuestros modelos. Detectan al ser humano, entienden al ser humano simplemente con visión artificial o con escucha del lenguaje natural. Hemos abandonado las tecnologías físicas, las convencionales, por los modelos de inteligencia artificial que nos permiten llegar mucho más lejos. Aquí podéis ver, por ejemplo, cómo los modelos pueden ya detectar de diferentes estados de ánimo, de diferentes estados emocionales, e incluso pueden llegar a predecir cuánto más o menos compromiso tiene una persona con sus propias palabras. Esto ya es una realidad, se está utilizando, lo estamos utilizando, está probado por diferentes estudios científicos, están utilizándolo ya para investigar las universidades. No es algo que diga, a ver, a lo mejor funciona, a lo mejor no. Ya está funcionando y cada día con más millones de personas
Nosotros ya llevamos más de 1 millón de personas reentrenando las redes neuronales con estos modelos y esto es lo que pasa. Hay que entender el ser humano desde el enfoque emocional y cognitivo. Hay que entenderlo porque será la clave. El centro son las personas. En un mundo tecnológico deben serlo. Hay conceptos nuevos como Human AI que nos llevan a ese camino. Entonces, estos modelos son capaces ya de entender las emociones, por supuesto, entender determinadas actitudes y comportamientos, estados de ánimo y también medir el estrés, que es muy importante en temas sobre todo de salud y de educación. Y otros, por supuesto, ¿no? Y de well-being. Estamos utilizando tecnologías también para poder medir el estado en que se encuentran los trabajadores en el trabajo, en el lugar de trabajo. Y ver si realmente el nivel de burnout, que se dice, de si están más quemados, menos quemados, están bien, están estresados. Eso ya son soluciones finales que son realidad en el mercado. Aquí veis miles de aplicaciones. Estamos trabajando en muchos campos distintos. La inteligencia artificial, aunque se ve como una amenaza por algunos, y lo es, si está mal empleada, viene para ayudarnos a infinidad de cosas buenas. Por lo tanto, la inteligencia artificial no es algo malo o bueno. Va a depender del uso que hagamos de ella, ni más ni menos, y de las regulaciones que tiene que haber detrás de todo este uso. Este discurso catastrófico casi, ¿no?, que de Elon Musk. A continuación dice que iba a crear su propio modelo de inteligencia artificial. Bueno, ya sabemos cómo funcionan estas cosas, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo medimos? ¿Cómo hacemos que realmente pues, entender mucho más cómo es el ser humano? Nos basamos en los modelos circunplejos, donde podemos ver que aquí es donde caen, digamos, las emociones del ser humano. Son en 4 cuadrantes, son modelos científicos también, y son 4 cuadrantes, donde vemos que el cuadrante superior derecho pues es el lado, vamos a decir, más interesante, el positivo. Esto se divide entre los ejes de coordenadas entre mayor o menor emocionalidad y tipos de emociones, si son más negativas o más positivas, ¿no? Entonces vemos que los primeros cuadrantes, el cuadrante positivo, el más positivo, que es el superior derecho, y de ahí vamos bajando, ¿no? Al superior inferior derecho, pues también puede llegar a ser positivo, pero es cuando nosotros a lo mejor estamos más relajados, más tranquilos y a lo mejor menos interesados. ¿Dónde funciona mejor la publicidad? En el primer cuadrante. En los otros 2 puede llegar a funcionar, también puede llegar a funcionar. Va a depender que el impacto que queramos provocar o el objetivo que queramos hacer. Por supuesto que la publicidad no siempre la hacemos de una manera positiva. A veces tratamos de activar la parte más de riesgo, de miedo de nuestros consumidores, ¿no? Esto simplemente es un mapa de calor de un ejemplo de dónde cayó promedio pues, uno de los estudios que hicimos, da igual. Normalmente trabajamos más en el lado negativo, nuestros cerebros funcionan más en el lado negativo, es biológico y es supervivencia, y estamos siempre más en ese lado, ¿no? Pocas veces estamos realmente súper positivos, como estamos viendo ahí, pocas veces. En general, obviamente todo esto se produce de una manera inconsciente, no estamos de una manera explícita siendo emocionalmente positivos o negativos, ¿no? No suele ser así. Cuando ya es así, ya estamos hablando de que es más un sentimiento, ¿no? Posiblemente. Aquí estamos viendo ejemplos de los dashboards, cómo miden las personas, cómo las detectan y cómo las llegan a predefinir cómo está su estado incluso en tiempo real, ¿no? ¿Por qué estoy poniendo todo esto? Porque esto tiene aplicaciones muy interesantes en nuestro mundo, en el mundo de la publicidad exterior, entre otros, obviamente, ¿no? Nuestros modelos pueden llegar a detectar a cientos de personas al mismo tiempo, a cientos. Diferenciar las personas y medir las personas. Cuando digo esto, lo primero que os viene a la cabeza es la alarma de pero esto cuidado, porque estás detectando personas, estás reconociendo personas y eso es un peligro para la ley de protección de datos. Sí, si tú quieres hacer eso, desde luego que es un peligro. No debes hacer eso es ilegal. Los modelos lo que hacen es que simplemente detectan personas, las transforman en números, no reconocen a nadie, no graban a nadie, solamente se quedan con el dato agregado de lo que está pasando. Oye, pues la tendencia es positiva, es negativa, es de relax, es de estrés, de desinterés, de interés. Esto es una imagen que cogimos una prueba con nuestros modelos del selfie más grande del mundo, que salió en el Guinness, y queríamos probar hasta dónde llegaba el alcance de la medición de la tecnología. Pues ahí lo veis. Todo eso lo midió. En el mundo de la publicidad exterior, todo esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque hoy en día, con las tecnologías que tenemos, podemos detectar lo que pasa alrededor de cualquier dispositivo que tengamos de publicidad exterior. Podemos saber las audiencias, podemos saber las personas que miran.
la publicidad. Podemos saber qué impacto está generando o qué interés o no interés. Podemos diferenciar o segmentar los tipos de personas por rangos de edad o sexo. Podemos tener toda esa información. Tenemos que medir. Tenemos que saber qué es lo que está pasando. Tenemos que entender cómo son nuestros consumidores, qué es lo que les impacta, qué es lo que les interesa, o si realmente nos estamos convirtiendo en uno de los 2.700 esos que ven durante el día y que no llegan a ver al final nada. Aquí es un ejemplo, ¿no?, de todo esto. Sin más. ¿Para qué sirve la inteligencia artificial en el mundo de la publicidad exterior? Pues sirve, ya estoy fuera de tiempo, me acabo ya, esta es la última, detectar masivamente a posibles audiencias, cuantificación de las personas, clasificación de las personas, detección si se atienden o no atienden o emocionan, detención del interés, detención de las emociones y, bueno, y cualquier estadística que pueda venir detrás de todo esto. Y esto ya es Big Data, ya es ciencia de datos, simplemente. Y recordar una cosa en todo esto, no somos lógicos, somos biológicos. Muchas gracias.